Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es el plan desde Asertiva Estudios por Canal 11 de Punta del Este para todo el país. Es un enorme placer estar inaugurando este espacio de Asertiva Estudios, agradeciéndole muy especialmente a su directora Nubi Rodríguez, que desde el primer momento confió en Este es el plan, nos alentó a avanzar, a seguir adelante, hablando precisamente de innovación, de desarrollo, de tecnología, de empresas, emprendimientos. Así que el agradecimiento a Nubi, tanto a ella como a Fernando Vaz y a Ana Inés Sánchez, que seguirán en Maldonado con coberturas especiales para estos contenidos que desarrollamos en Canal 11 de Punta del Este. A propósito de contenidos, uno muy recomendable, porque además estamos cerquita del mediodía en esta entrega a las 10 de la mañana en Canal 11, Manual de Parrilla del Río de la Plata, de Sebastián Manito. Vamos a tratar de aprender más de un artesano de la parrilla, de alguien que ha transformado este libro en casi una Biblia parrillera. También hablaremos de otras experiencias que cada vez tienen mayor presencia en nuestras vidas. Una tiene que ver con el ciclismo y en particular Uruguay está avanzando para la presentación formal, ya lo van a ver ustedes muy difundido, lo que hará Benelli Bike aquí en Uruguay. Está precisamente visitándonos Facundo Lipo por estas horas aquí en Montevideo, es el director de ventas y marketing para Latinoamérica y el Caribe de Benelli Bike. Con él estaremos hablando de varios temas asociados a esta experiencia de bicicletear, si se me permite ese término, y estaremos recibiendo al presidente de Antel, al ingeniero Gabriel Gurméndez, para hablar de varios asuntos. Uno de ellos tiene que ver con la tecnología 5G. Hay todavía como mitos asociados a esta nueva tecnología, despeja dudas o por lo menos da su versión, su explicación, el ingeniero Gurméndez. Con Natalia Díaz Copec estaremos hablando de turismo sostenible, sustentable. Hay una experiencia que compartirán Uruguay y Costa Rica. De eso nos hablará Natalia Díaz Copec. Comenzamos. Seguimos adelante, este es el plan desde Asertiva Estudios por Canal 11 de Punta del Este para todo el país, que es ClickUp Uruguay. Lo hablaremos a partir de este momento con Natalia Díaz Copec. ¿Cómo te va, Natalia? ¿Qué tal? Hola Daniel, bueno, muchas gracias por la invitación de poder estar acá y contar el trabajo que vengo desarrollando durante Gracias a este tiempo. ti. Te conocí con La Casa del Hornero, un Ujú, proyecto que sigue adelante, o sea, más que proyecto hoy es una realidad preciosa, ujú. pero contémosle a la gente cómo nace aquella iniciativa y en qué está ahora. Bueno, la Casa del Hornero es el primer alojamiento sostenible del Uruguay, que lo que hacemos es rescatar saberes ancestrales a través de las distintas técnicas en tierra que utilizamos. A eso se le adicionan techos verdes o techos vivos, energías renovables. Se hace separación de lo que es orgánico e Ujú. inorgánico. Con lo orgánico generamos compost y así se genera todo un ciclo para las personas que nos eligen. Aprendiendo del mejor arquitecto, del mejor albañil que tenemos, que es el hornerito, ¿no? Exacto. ¿Y en qué está eso? ¿Estás ahí con un emprendimiento particularmente en la zona de Piriápolis? En la zona de Piriápolis, próximo a la iglesia de Piria, estamos para darte una idea, a 1 hora 15 de Ujú. Montevideo y 30 minutos de Punta del Este, Bien, en Instagram, La Casa del la Hornero. Casa del Hornero. Perfecto. Mucho de eso, que ya tiene bastante tiempo, Ujú. te inspiró para que siguieras avanzando en esto del turismo sostenible. Y es así que llegamos a este Click Up Uruguay. ¿De qué se trata? El programa Clip Up es un programa para emprendedores que tienen interés en aplicar buenas prácticas sostenibles a emprendimientos que estén asociados al turismo. ¿Cuáles serían esas buenas prácticas hoy por hoy? Bueno, como tener cuidados con el agua, con las energías, con los materiales que utilizamos para construir. Ujú. Ahora, hay una tendencia a que el propio turismo ha cambiado y tengo la sensación de que Mm. somos más responsables cuando salimos. ¿No Bueno, tanto? yo creo que los números demuestran Que no están así. Mira. lamentablemente que no están así por Ujú. la generación de plásticos que se generan, el plástico de un solo uso principalmente, que esos hay estudios a nivel internacional en donde demuestran la cantidad de plásticos que estamos utilizando que es cada vez más. Ujú. Esa es una realidad que la observas, digamos, en el mundo, más allá de que Uruguay seguramente tiene sus particularidades. Es a nivel internacional, exactamente, y Uruguay tiene algunas cifras, si bien no hay estudios específicos del impacto asociado al turismo,
sí podemos analizar las cifras que hay a nivel internacional de organizaciones internacionales. Natalia, en este caso, ClickUp Uruguay es un proyecto que se va a desarrollar aquí, una idea que se va a desarrollar aquí y también en Costa Rica. ¿Por qué se eligieron esos dos países? Bueno, en realidad este es un proyecto de cooperación internacional. Se eligió Uruguay y Costa Rica porque ambos países tienen sus fortalezas y sus debilidades. Ajá, ¿y nosotros estamos más fuertes o más débiles? Nosotros estamos más fuertes en el apoyo a los emprendimientos, si bien el apoyo a veces está más focalizado en emprendimientos vinculados al área tecnológica. Hay todo un ecosistema que colabora al impulsar emprendimientos. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. ¿Dónde no estamos tan bien de pronto? Y en las buenas prácticas sostenibles. En las buenas prácticas sostenibles, que en realidad es un compromiso de todos, como empresarios, como emprendedores y como ciudadanos. Bien, decíamos en Uruguay y en Costa Rica. Explicaste por qué Uruguay, ahora por qué Costa Rica. Bueno, Costa Rica en realidad tiene diferentes regiones dentro del país en donde lo que se quiere es apoyar a emprendedoras, principalmente mujeres de entornos rurales, y se las va a capacitar en generar nuevos productos turísticos con énfasis en experiencias gastronómicas, rescatando lo que ellos mismos tienen. Bueno, a partir de ahí, ¿qué se puede crear como nuevo? Es interesantísimo. ¿Y ese modelo después puede replicarse en Uruguay? O sea, ¿podemos copiar lo que se hace bien ahí? Sí, igualmente el foco de aplicar acá en el Uruguay está en las buenas prácticas. Bien. Porque en realidad, si vemos al Uruguay por regiones, cada región, por ejemplo, ya tiene como sus productos hechos. Por ejemplo, en el caso de Canelones, que es una de las regiones que trabajamos, ha trabajado durante muchos años en lo que es las experiencias enogastronómicas. Claro, claro. Ahora estamos en Vendimia, por ejemplo. Maravillosa experiencia. Increíble. Y hay bodegas que, bueno, abren sus puertas y existe la posibilidad de hacer como se hacía antes el vino, ir a cortar las uvas, pisar la uva con los pies, escuchar música durante los eventos. Sí, tener 2 o 3 tips para una buena cata, por ejemplo, ¿no? Aún para principiantes. O sea que en esa parte, digamos que Uruguay está bastante bien, no habría mucho para innovar, más allá de que siempre es importante. Sí. Lo que tenemos que generar es una mayor cultura cada día del cuidado. Del cuidado de nuestros propios recursos. Exacto. Recursos que parecen abundantes, citemos el caso del agua, más allá de que en este momento estamos atravesando una severa dificultad, pero muchas veces uno cree que hay una superabundancia y no es así. Son recursos finitos, aunque estamos acostumbrados a abrir la canilla y a pagar nuestra factura, pero son recursos finitos. Hoy, por ejemplo, hablaba con una emprendedora que está próxima al Valle del Lunarejo y justamente me decía, mira, la parte de Posada está cerrada porque no tenemos agua. Claro, claro. Un lugar extraordinario además, pero bueno, sin el agua es imposible desarrollar mucha cosa vinculada al turismo. Estuve leyendo, por ejemplo, que el programa combina herramientas prácticas y dinámicas para promover la generación de nuevos productos turísticos. Hay alianzas, hay mentorías por otra parte, y hay expertos internacionales. De hecho, Uruguay cuenta con, desde hace tiempo, a través de tus gestiones, cuenta con mucha participación estadounidense. Sí, bueno, este proyecto es creado desde cero a través de becarios, tanto de Costa Rica como en mi caso, que fuimos a estudiar a Estados Unidos y de alguna manera, bueno, tenemos la posibilidad de crear nuevos proyectos que son financiados por el gobierno de Estados Unidos y poder llevar a la práctica este tipo de propuestas. Bien, y aquellas personas interesadas en conocer más, en sumarse, ¿cómo deben hacer? En una primera instancia pueden chequear la página web, que es programaclipup.com. Ahí van a encontrar el detalle del programa y también la posibilidad de inscribirse. Si bien ahora estamos como en 2 regiones piloto y la fecha de inscripción por ya fue, por decirlo de alguna manera, la idea que nosotros tenemos es poder seguir con este programa y replicarlo en el futuro en otras regiones. Bien, hoy se eligieron 2 regiones. Tú mencionabas lo del Valle del Lunarejo y hay otra aquí más al sur. Santa Lucía, exacto. Tomamos como dos partes del Uruguay que son pilotos, que están vinculadas a áreas protegidas. Pero la idea es multiplicarlo. La idea es multiplicarlo, exactamente. Que eso dependerá del interés que surja entre las personas que nos empiezan a contactar, obviamente. Ojalá que empiecen los contactos muy rápido. Natalia, muchas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación, Daniel. Un gusto. Natalia Díaz Copec pasó por Este es el Plan en Canal 11 desde Agencia Asertiva.
Seguimos adelante. En un ratito les voy a presentar una entrevista sabrosa con Sebastián Manito. Él ha escrito un libro extraordinario, es algo así como una Biblia parrillera. Ahora, después de un buen asado, lo que tiene que venir es un buen ejercicio para quemar proteínas. Algo de eso vamos a hablar ahora, a partir de este momento, con Facundo Lipo. Es el director de marketing para Latinoamérica y el Caribe de Benelli Bike. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. Es muy lindo estar contigo porque en la previa uno siempre dice qué lindo sería que se grabaran los momentos previos a la entrevista. Después lo que se ve es algo un poco más formal. Pero estábamos hablando de cómo nos ha cambiado este tiempo que tuvimos que vivir, el de la pandemia, que ya a veces cansa un poco decir, uy, vamos a hablar de vuelta de la pandemia, pero nos dejó cosas extraordinarias para nuestra propia vida, ¿no? Esa sensación de cuidar la salud, aprovechar los buenos espacios, convivir con nuestros afectos, cocinar, el aire libre y la bicicleta, por ejemplo. Sí, dejó hábitos, podríamos decir, hábitos nuevos o hábitos que tal vez por la cotidianidad estaban como del día a día adormecidos. Lo teníamos, ¿no? Justamente, exactamente, relegados en el día a día. Bueno, el tema de la bicicleta justamente fue uno de los puntos, todo lo relacionado en realidad con el medio de transporte, es como que tuvo un boom en ventas a nivel mundial. Uh-huh. Por un lado, obviamente, por esta cuestión de que para viajarse uno se quería cuidar y demás, pero yo creo que en realidad fue también para profundizar un poco esto de la independencia en el medio de transporte. Sí, están observando ustedes algunas imágenes extraordinarias de bicicletas Benelli. No es una nota paga ni pautada, es simplemente siento las ganas de decir que han logrado un desarrollo, Facundo, extraordinario, porque antes la chiva como le decimos acá, la bici, bueno, si tenía dos ruedas, un par de... Eran de acero. Y eran pesadísimas y ni nos dábamos cuenta. ¿Cómo ha avanzado la tecnología para estos que son pequeñas maquinitas perfectas? Sigue avanzando y evolucionando. Hoy, en la línea 2023, estamos presentando la incorporación de un sistema de componentes DI2. O sea, no tiene cambios. La transmisión es vía Bluetooth. Ah, qué impresionante. ¿Pero cómo funciona? Contame. Vía Bluetooth. Simplemente hay un receptor y un emisor. Sí. Donde esta tecnología la estamos adoptando en las bicicletas de ruta, uh-huh, de competición, sí, justamente. Donde la precisión de transmisión en el pase de cambios, digamos, uh-huh, es milésimas de segundos menor a la tradicional cableada. Claro, claro. Mirá que te voy a hacer preguntas bien desde mi ignorancia, pero viene a ser la caja automática, entonces. ¿Casi o no? No, porque la tenés que... la tenés que manipular. Secuencial. La secuencial, perfecto. La secuencial. Que es de competición también. Con un nivel de precisión mucho más efectivo o más rápido, podríamos decir, que el de cable tradicional. ¿Qué materiales están usando en este tipo de joyas? En este tipo de bicicletas estamos utilizando lo que es carbono, ¿no? O sea, para nosotros, nuestra marca tiene, digamos, una profundidad muy grande en el desarrollo de haber podido lograr un producto de una muy buena relación precio-calidad con un conjunto de marco de carbono que hoy es lo que, digamos, tiene menor peso, mejor, digamos, tracción a lo que es los golpes, los daños y demás. Uh-huh. Y la realidad es que hoy podés conseguir un producto de carbono al precio de algún producto caro similar de aluminio. Claro. Sabes que muchas veces hay mitos asociados a este tema de los valores. Y de pronto en una tienda ni siquiera ingreso a consultar porque ya presumo que no lo voy a poder pagar. ¿Ha cambiado eso? Ha cambiado. Primero porque hoy en día todo lo que es el mundo digital permite que el consumidor, cuando llega a la tienda, seguramente ya tenga mayor información que el propio vendedor. Totalmente. Así. Pero yo creo que también en el caso de Benelli, voy a hablar para el caso de Benelli, claro, la marca, o sea, si bien es una marca que viene del mundo de las motos, sí, en bicicletas somos recientes, somos nuevos, pero ahí es donde vos ves que el posicionamiento en sí de la marca y esta relación precio-producto que se logró en otros mercados, como el de las motos,
digamos que está teniendo su efectividad a la hora de la venta, porque hoy vos podés adquirir, como recién decías, una bicicleta con marco de carbono, componentes Shimano de muy buen nivel, a un precio realmente muy bueno. Muy accesible. Estamos en Agencia Asertiva, en Asertiva Estudios, donde aquí todo el tiempo se menciona, la gente que está en el asunto, el impacto de las marcas. Cómo es posible conectar con marcas en función de tus propios sentimientos. Antes tener una Benelli, para hablar del mundo de la moto, era, bueno, en fin, motivo de orgullo. ¿Ustedes presumen que eso va a ocurrir con las bicicletas también? Recientemente hemos estado en Milán, en la Feria de las Dos Ruedas, en el salón, en EICMA de Milán, donde es motos, y hemos llevado las bicicletas. Y he sentido esto que vos decís, ¿no? O sea, gente de arriba de los 60, 70 años de edad, como volvió la Benelli, nos decían en ese tono italiano, sí, sí. Y ves que sin dudas tiene como ese arraigo entre marca y una cuestión etnocentrista, digamos, muy, muy arraigado. Y creo que también Benelli, por ser una marca italiana, siempre se ha diferenciado en la innovación. En su momento, cuando en lo que eran los motores de 4 cilindros, 6 cilindros y demás. Pero en lo que es bicicletas, hoy creo que el diseño, si ustedes tienen la posibilidad de ver las bicicletas Benelli, es un diferencial o un atributo que hoy realmente da mucho que hablar. Bien, Facundo, muchas gracias por estos minutos. Me gustaría en el cierre, en todo caso, que por lo menos estableciéramos algunas características que esperan ustedes de este 2023. Yo lo ponía ahí en el gráfico, ¿no? Que sea redondito como un pedaleo, redondito y perfecto como un pedaleo. Eso esperan. ¿Cuáles son los planes? Y estamos terminando de consolidar la marca a nivel regional en toda América. ¿Son distintos los mercados, por ejemplo? Tienen sus particularidades. Hay mercados como el de Colombia o el de Ecuador, donde el ciclismo es como el fútbol en Uruguay o en Argentina. Entonces el consumidor es mucho más exigente, pero por suerte la relación de nuestro producto, la marca, la calidad y el nivel de servicio que estamos brindando con distintas estrategias de innovación y seguimiento de los clientes es lo que nos está logrando ingresar muy rápido a los mercados. Sí, además hasta el tema de la geografía incide, ¿no? O sea, a partir de ahí el perfil es distinto, obviamente. Completamente, eso hace que el producto o el segmento de productos se desarrolle uno más que otro. Claro. Pero creo que hay mucho todavía por explorar en la región. Están poniendo mucho foco en la competencia. Estamos poniendo foco en la competencia. En los distintos países siempre tenemos algunos competidores sponsoriados por los distintos representantes y por suerte, casualidad o efectividad del producto, podríamos decir que están teniendo una performance notable. Muy buena. Qué bueno. Y además lo que mencionabas al pasar, ¿no? Antes vos te comprabas la bici y se terminaba tu relación con el vendedor. Ahora se ha generado un mundo en torno a todo, desde los accesorios, las prendas. Queda demostrado claramente que cambia totalmente la performance simplemente por tu propia indumentaria, por ejemplo. Totalmente de acuerdo. Hoy es un mundo donde, digamos, las marcas pasan a ser un estilo de vida. Exactamente. Muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos con Facundo Lipo, que es el director de ventas y marketing para Latinoamérica y el Caribe de Benelli Bike. Seguimos adelante. Es muy grato recibir al señor presidente de Antel, al ingeniero Gabriel Gurméndez. Desde que empezó el ciclo era uno de nuestros invitados pendientes. Ahora tenemos esa gran fortuna de hablar contigo. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, Daniel, muchas gracias. La fortuna ti. Es mía. Bueno, realmente. Qué suerte, qué bueno. Y además se está emitiendo en una zona que te es, digamos, muy conocida. Barrio. Es tu barrio, tu barrio. ¿Qué desarrollo ha tenido esa zona, Gabriel? Es impresionante. Yo tuve también de vuelta la fortuna que por razones laborales, conocidas, porque tuve que ir a trabajar allí al aeropuerto de Punta del Este, Laguna del Sauce, me tuve que mudar con mi familia desde Montevideo y lo hice en aquel momento con ciertas dudas, ¿verdad? Sí. Hoy no te trae nadie más a Montevideo. Después que uno pisa, después que uno ve eso, y el cambio es formidable y ha seguido siendo formidable. En aquel momento se dio una circunstancia muy, muy relevante, y es que coincidieron, y esto es importante, que fue como un hito, una marca. En ese mismo año 97 se inauguró el aeropuerto de Laguna del Sauce, el Conrad, el shopping
y la concesión de la doble ruta a Punta del Este. Entonces como que se abrió un escenario que permitió a Punta del Este aquello de que iba a ser más todo el año, y lo de hoy también es muy relevante, que hayan elegido vivir acá en el departamento de Maldonado, una cantidad de personas que vienen buscando eso que es el Uruguay, ¿no? La tranquilidad, la belleza natural, la hospitalidad de nuestra gente, y gente fuerte, importante, que al final termina invirtiendo. Sabes que a veces la pregunta que nos hacemos es si esto es sostenible en el tiempo, si hay bases sólidas que permitan decir, miren, esto es un desarrollo, pero que se sostiene, no es simplemente una golondrina que no hace verano. Quizá tenga distintas velocidades y distintos momentos. Pero lo que me parece que es claro es que siempre ha ido para adelante el asunto, ¿no? Claro. Es decir, cada vez lo vemos más. Cosas hasta, digo, realmente pululan los cafés, acá en la vuelta. Si uno va al supermercado y ahí entreverado entre las verduras y las frutas se escucha hablar gente en francés o gente en alemán, así. Totalmente. Entonces es algo que, claro, no es una medida muy científica, pero es la que uno ve como ciudadano ahí de la vuelta, ¿no? Hablaba con Rosenblum en el International College, hay 25 nacionalidades en su alumnado, ¿no? Mucha gente de la diplomacia, desde luego. Y hoy mencionabas lo del aeropuerto, que es o que sigue siendo un gran termómetro de la zona. Hablaba con el actual gerente general y me mencionaba un récord de vuelos en este verano, por ejemplo, ¿no? Y algo muy interesante también allí, que uno la ve cuando pasa por la carretera, porque ya uno no tiene nada que ver con eso, pero en aquella época el esfuerzo era por traer aviones de línea. Me acuerdo que íbamos a Brasil, a San Pablo, con el gerente del Conrad, ahora Enjoy, a traer vuelos desde Brasil. Los charters. Y ahora salen los vuelos privados. Claro. Estas máquinas que valen decenas de millones de dólares. Y es la tendencia, me decía el gerente. Y uno ve este crecimiento enorme, ¿no? Es decir, da gusto pasar un fin de semana largo y ver todas esas chapas de aviones brasileños. Antes contábamos las chapas de argentinos y de brasileños en la Rambla, ahora vemos las chapas de los aviones privados. Es así. Gabriel, estamos transitando por esta semana donde se conmemoró una fecha que nos marcó a todos, y fue la declaración de emergencia sanitaria de la pandemia. Y allí con un papel muy activo de Antel. Es interesante porque justamente en estos días se cumplió, y lo rememorábamos hoy con la salida del doctor Salinas, cuando inauguramos el famoso vacunatorio de Antel, el día que se inició el plan de vacunación. Una logística que en su momento funcionó perfecto. Fue una cosa importante, y es increíble, parece muy lejano, pero eso fue el 1 de marzo del 2021, fue hace apenas 2 años. Y yo creo que ahí sí Antel cumplió un rol importante en ese combate nacional que le llamamos contra la pandemia, desde su lugar, pero un lugar que era de compromiso como empresa pública, con un esfuerzo que estábamos haciendo todos los uruguayos. Y que fue interesante en diversas facetas. Una naturalmente muy emblemática, muy notoria, fue ese vacunatorio puesto a disposición del plan de vacunación, donde creo que casi todos los montevideanos o los que trabajamos todos por pasamos acá, por ahí en algún momento. por ahí, o lo conocimos incluso por primera vez, porque no todo el mundo había podido ir alguna vez al Antel Arena. Pero se hizo un esfuerzo muy importante de accesibilidad. Por ejemplo, cuando el GACH, que ya nos habíamos olvidado, llamó, por ejemplo, a blindar Abril, Antel en aquel momento tomó una decisión muy difícil, que fue, bueno, la gente se va a tener que recluir en sus casas, pero va a tener que estudiar los muchachos, eso era un presupuesto, era incrementar los presupuestos de los hogares, y en aquel momento nosotros decidimos la gratuidad, o dar un bono gratuito de 10 gigas a todos los hogares uruguayos de conectividad. Y bueno, y por supuesto pusimos el famoso data center de Antel a hacer investigaciones para aportar información al GACH, para definir las estrategias. Sacamos una cantidad de promociones. Fue, si se quiere, de alguna manera el soporte detrás de los famosos aplicaciones del coronavirus. Todos estábamos pendientes del telefonito, de la agenda, y allí obviamente se notó algo que después se sostuvo. Y el call center también, para atender el plan de vacunación, seguir el hilo epidemiológico, aquellas palabras que eran de todos los días. Tremendo, eso fue tremendo. También fue una presión tremenda, ¿no? Claro, ahí se dio como el fenomenal empuje del último tiempo en los datos, ¿no? Muy importante. El crecimiento de los datos, que ahora se mantiene. O sea, ¿se sostuvo eso? Eso fue lo que se llamó la aceleración digital.
Es decir, los gurúes, la gente que trata de adivinar el porvenir en materia de telecomunicaciones, tenía una proyección, unos escenarios, digamos, de que el mundo iba a ir hacia los datos en un plazo X, hacían análisis como de 10 años. Cuando vino la pandemia, lo que ellos preveían que iba a pasar en 5 años ocurrió de un día para otro. Que además de las presiones tremendas sobre un sistema de telecomunicaciones que nunca está pensado para recibir un golpe de esa naturaleza, dejó hábitos, conductas y formas en que los humanos hacemos las cosas que quedaron de alguna manera para siempre. Yo siempre digo, a ver, los humanos empezamos a trabajar por Internet, empezamos a educarnos por Internet, pero además empezamos a querernos por Internet, porque los afectos se transmitían a través del Zoom. Entonces, contestando la pregunta, sí, fue una gran aceleración, pero no se quedó ahí. Esto siguió como tendencia hacia adelante y sigue a tal punto que entre lo que se ha hecho, por ejemplo, en el Uruguay, en materia de reducción del precio, que es muy importante del costo de los datos, el costo del gigabyte, que es el precio más importante de la unidad de medida de lo que paga la gente por telecomunicarse, el costo del gigabyte se redujo muy importantemente en el Uruguay en los últimos 3 años. Y lo que ocurrió es que se multiplicó por el tráfico de datos a través de la red celular de Antel. Desde el año 2019 hasta ahora se multiplicó por 3, es decir, 3 veces más usamos los datos en celular. Es un fenómeno que Daniel va a seguir, porque ahora viene el mundo del 5G. También quería hablar de eso. Ahora, Gabriel, allí es donde te lleva a afirmar que estamos ante el fin de la grieta digital. Hoy creo que nosotros podemos decir como uruguayos, lo digo como uruguayos. ¿Por qué pones acento ahí en ese concepto? Porque hay cosas que los uruguayos venimos desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que siempre son gratificantes. Y creo que el Uruguay fue llevando, y con Antel como protagonista principal en el mercado de las telecomunicaciones, de un proceso que como empresa pública hizo cosas muy relevantes que tiene que ver con el acceso de la población a Internet. Y la brecha digital, o la grieta digital, esa palabra que nos irrita tanto a todos, las grietas que hay en lo político, en lo social, en lo económico, también existía y existió en términos digitales, y esa brecha finalmente se ha cerrado. Cuando decimos se cerró la brecha es porque pueden acceder personas de bajos, de escasos recursos, con muchas necesidades, al igual que puede acceder cualquier persona que tenga ya otras posibilidades económicas. Hay una gráfica, que hay una empresa que viene estudiando el acceso de los uruguayos y el uso que los uruguayos hacemos de las tecnologías digitales y del Internet a lo largo del tiempo. Sí, la consultora Radar. Estuve con Alain Misraji el otro día. Ellos han tenido la virtud de estudiar este tema y de mantener una continuidad comparativa. Claro. Sí, te saca las fotos. Te saca las fotos año a año. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Como ocurre en casi todos los aspectos de la vida económica, la gente de más altos recursos accede antes y accede mejor a muchos servicios, la gente de menos recursos. Y entonces esa diferencia entre la facilidad o el porcentaje de la población de distintos recursos que accedía a Internet era una materia que era la grieta, es decir, no todos accedían igual. Claro. Y lo que ocurrió en el año 2022, constatado por esta encuesta, es que en el Uruguay los que tienen nivel socioeconómico bajo, los que tienen nivel socioeconómico alto y los que tienen nivel socioeconómico medio, los 3 segmentos tienen exactamente la misma posibilidad de acceso a Internet a partir de este año. Y esto es importante. En los últimos 3 años hubo una aceleración importante de que el segmento bajo llegó. ¿Y sabe por qué? Porque los precios se mejoraron en los últimos 3 años, porque se llegó con fibra óptica a lugares donde no se estaba llegando, porque se llegó con conectividad móvil a localidades rurales del interior. Entonces, pero es un proceso largo, ¿no? Claro. O sea, empezó cuando empezó la Internet en el Uruguay, después... yo tengo una suerte, no sé si es una suerte. De haber visto todo. De que fui testigo 3 veces de una evolución muy larga a lo largo de... yo fui director en el 90, claro. Presidente en el 2002 al 2004 y ahora. Y entonces creo que son construcciones que se han hecho
Sí, es una política nacional, puede decirse ahora que tanto. Que es gratificante como uruguayo, Claro. si tú me preguntabas Sí. por qué lo decís como uruguayo, creo que como uruguayos poder decir, esta grieta la hemos cerrado y que en el Uruguay, para llegar a Internet, nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Es una linda cosa. Ingeniero, y después hay otros desafíos por delante. Hasta hace relativamente poco hablábamos de la Internet de las cosas como algo que también nos iba a cambiar mucho la vida, la cotidianeidad de cada uno de nosotros. Pero ahora se instaló esto del 5G. Sí. ¿Cuál es el papel de Antel en el 5G? Primero, decodificarle a la gente que nos está mirando hoy acá en Canal 11, ¿qué es 5G en términos bien sencillitos? Sí. No es tan sencillo de explicar. Sí. Técnicamente lo podría decir, pero nadie va a entender. Es la capacidad de no se explica el impacto. Es la capacidad de tener conexiones de altísima velocidad de datos móviles y la capacidad de conectar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder hacer una cantidad de cosas en el futuro de manera distinta, también para trabajar, para entretenernos, para jugar, para cuidar nuestra salud. Para operar a distancia, Sí, me y decían el entonces otro día. es un mundo que además ya está viniendo. Hay países donde esto ya empieza a instalarse. A ver, para decirlo en términos sencillos, ejemplos, porque lo que importa es cómo le pega a la vida cotidiana de las personas. Te voy a decir algunos ejemplos buenos y algunos ejemplos capaz que no te gustan tanto. Bueno, el tema de los autos que se conducen solos, a mí me tocó estar en un país donde ya están usando autos que se conducen solos en la vida urbana de las ciudades. Como consecuencia del 5G. Como consecuencia del 5G. Estuve en una feria en Barcelona, ahora hace poco, donde se mostraban aplicaciones para la vida diaria de las personas. Porque en materia de cirugías y en materia de cuidado de la salud, poder estar siendo operado por un cirujano japonés en el Uruguay, el mejor del mundo, porque las habilidades tecnológicas, la confiabilidad, la velocidad de los datos y la demora en esos datos permite hacer algo de precisión, puede cambiar, salvar muchas vidas en el Desde mundo. luego. También el cuento mejor cosas, uruguayo después operando en Bella Unión. Después se empieza a mezclar con cosas como la inteligencia artificial. Entonces te voy a poner un ejemplo de una cosa que vi en Corea, cuando estuve hace unos meses. Me mostraron un locutor de televisión que daba noticias. Y vos dijiste, caramba, claro. Daniel. Y me dijeron, mire esta locutora. Y entonces me explicaron, esa locutora es una locutora virtual. claro. Es una locutora que entre la inteligencia artificial y el 5G con la precisión de la información y la capacidad que tiene de transmitir datos en tiempo real, en realidad lo que hacen es darle una noticia de repente a las 3 de la mañana y generan una imagen artificial, virtual, de una locutora de televisión que da la noticia, pero que además entiende si la noticia es una noticia mala, si hay que poner empatía. Hasta la gestualidad. Sí, no lo sí. digas mucho, no lo digas por eso ¿Qué te necesidad de digo. entrar en detalles? Pero, a ver, lo interesante es que la vida de las está muy- personas claro, cambia. y la forma de... Y eso lo importante Ahora, no Gaby, es la amenaza, Sí, que podría, sino las grandes oportunidades de nuevas formas de hacer las cosas. desde luego. Es el desafío que se nos plantea para tratar también de adaptarnos a ese mundo. En el cierre, porque cuando empezó a hablarse de la tecnología 5G, se advirtió del posible impacto sobre la salud, ya que estamos Correcto. hablando de temas humanos. Correcto. ¿Cuál es ¿Está medido eso? Correcto. Sí, por supuesto. Pero además no es un tema nuevo. Ocurrió lo mismo cuando nosotros pusimos la tecnología 2G. Me acuerdo que una persona me vino a ver para decirme que se iba a encadenar en una antena de una radiobase porque protestaba. La radiación que emite el 5G es una radiación que debe cumplir y cumple con toda la normativa de protección de la salud que existe a nivel mundial y a nivel nacional, ¿sí? Esto es una realidad, y el ejemplo más gráfico me lo puso a mí una vez un especialista que me dijo, mire, es muy sencillo, usted cuando lo tenga que explicar, dígale a la gente, la capacidad de radiación de 5G, en el peor de los casos, es casi igual que estar expuesto al sol. O sea, no es un problema durante salvo que uno se meta dentro de un microondas, Sí, ¿verdad? sí, o que estés está perfectamente establecido los niveles, el mundo ya anticipó estos temas, pero creo que sí es muy importante que se informe adecuadamente a la gente para esos temores. A ver, el mundo de hoy, lamentablemente, no digo que siempre sea el caso, pero hay mucha gente que
que bueno, hasta el fenómeno de las redes sociales exacerba estas cuestiones de También. los terraplanistas. Sí, sí. O Bueno, lo que pasó o con las los- vacunas, por o ejemplo. Lo que pasó con ¿no? las vacunas. Y bueno, no digo que sea lo mismo, porque todo el mundo tiene derecho a tener una explicación y la duda razonable de las cosas, pero se va a cumplir con toda la normativa uruguaya e internacional en este ¿Con tema. teléfonos especiales, por ejemplo? Los teléfonos, como es una generación avanzada, deben Tener una evolución. Una evolución. Ajá. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, el año pasado, desde Antel por lo menos, tuvimos el récord de ventas de terminales de los últimos 7 años. Nunca se habían vendido tantos terminales nuevos, aparatos celulares en los últimos 7 años. Entonces, la gente como naturalmente ya comenzó con un recambio de esos aparatos. Entonces, mucha gente tiene el 5G y lo sabe, y mucha gente ya está preparada para el 5G y no lo sabe, pero lo más relevante de esto es que yo creo que el proceso de 5G va a ser gradual y va a seguir estando y vigente y funcionando los sistemas que usamos actualmente. O sea que, en todo caso, vamos a mejorar y nadie se va a ver visto afectado en lo que hace actualmente. Bien, presidente, muchas gracias. Impedido de hablar de política, ¿se da cuenta? ¿Cuándo vamos a poder hablar de...? Y bueno, por suerte estoy impedido de hablar de política. porque la No, no se Constitución- crea, porque ahora seguramente si fuera a ver los mensajes de la gente, dirán, no le va a preguntar si va a ser candidato del Partido Colorado. Digo, yo se lo puedo preguntar, pero usted no me lo puede responder. Yo no se lo puedo responder porque la Constitución precisamente prohíbe expresamente que yo hable de política. Pero, Yo creo que estoy cumpliendo en este momento con un deber, que fue el que me colocó en este lugar y de alguna manera surge de una expresión electoral que fue la coalición, que nos dio un mandato y que nos dio un mandato para gobernar y para hacer cosas. Y me parece que políticamente lo más importante que uno debe hacer ahora es cumplir con ese mandato, de gestionar, de cumplir con la gestión que uno tiene. Es indudable que uno tiene su corazón, su vocación entonces esa pregunta es una pregunta que puede formar parte de un proyecto personal futuro. yo creo que, a ver, cuando uno da un paso como el que yo di, que fue dejar la actividad privada en plena pandemia, convocado por el presidente Lacalle, que ni siquiera era de mi propio partido, uno da un paso en el sentido de algo que a uno le gusta hacer, y es una senda por el que uno quiere transitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. El ingeniero Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, estuvo con nosotros. Este es el plan. Continúa luego de la pausa. Deberíamos advertir esa imagen que está allí. Está con nosotros el arquitecto Sebastián Manito, asador, así nomás. ¿Cómo te va, Todo Sebastián? bien, por suerte, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estos minutos. Decía, esa imagen, vos imaginate que estamos cerquita del mediodía. Tendría que estar prohibido mostrar ese manual de parrilla extraordinario. Ahora, puede incentivarte a que trates de aprender mucho más sobre lo que es, obviamente, el gran ritual de los uruguayos. Totalmente, totalmente. La idea que buscamos justamente con este libro es eso, es invitar a la gente a seguir cocinando. ¿De quién fue la foto esa? Esa foto es de Diego Velasco, Qué impresionante. que realmente tiene como esa comunicación muy característica de los libros Agua Clara, que Sí. son imágenes cotidianas, simples, pero que comunican mucho en lo que hace a esta imagen del asado, que es la tabla de cuchillos, como Totalmente, es un ahí clásico. está. El manual de parrilla del Río de la Plata. Exacto. ¿Y exacto. por qué? ¿Por qué sumar a los vecinos? ¿Y por qué? Porque realmente nos define como región. Si bien Uruguay, el asado es marca registrada, no nos podemos disociar de Argentina en la pasión que compartimos y la pasión que volcamos al evento del asado, que no es igual en otras partes del mundo. O sea, la vinculación que tenemos con el ritual del asado, somos argentinos y uruguayos Totalmente. por igual. Arquitecto asador. A ver cómo se explica el nacimiento de esa pasión. Cuando dejaste en alguna forma la profesión para dedicarte a esto. Yo creo que la solapé, porque sí, yo sigo siendo arquitecto, sigo ejerciendo, pero la realidad es que lo que empezó como un proyecto de buscar algo distinto,
que ni siquiera se me ocurrió a mí, fue un amigo que me dijo, che, explorá este camino, que estaba bueno. Yo ya, de hecho, estaba siendo el asador designado en todo lo que hacía. Totalmente. Pero se volvió como esta cosa de, bueno, ¿y qué pasa si es profesional? Claro. ¿Y por qué no dar el paso? Y yo no te sabría decir cómo fue exactamente. El punto de inicio de esa pasión no... Lo tengo muy marcado, Sí. pero no sé en qué momento realmente pude decir, bueno, acá hay realmente una beta a Claro. explorar. Y para cuando me quise dar cuenta, estaba cocinando en Miami, estaba haciendo curso en Chicago, estaba con un servicio de catering acá. Y bueno, me fue envolviendo en este mundo de Totalmente. cocinar que es muy Qué apasionante. maravilloso. Diga que además estás como condicionado por las cláusulas de confidencialidad, pero has estado con grandísimas figuras. Con ¿no? grandísimas figuras. La verdad que sí. Esa cosa de, viste, de que hay que ser... No se perfil entra con bajo. celular acá. No, exactamente, pero la realidad es que te permite conocer muchísima gente, Claro. gente que en otras circunstancias no accederías, Ujú. y sobre todo conocer el lado humano de esas personas, porque lo encontrás en ambientes más descontracturados, disfrutando de un asado como Claro. hacemos Y cualquiera. el lado humano dice, che, Sebastián, a mí no me sale esto que hace. Es la primera. Pero ¿no? vos sabés que increíblemente pasa eso y pasa lo otro, que la gente, si estás agasajando en el evento, no puedes estar cocinando. No es compatible decir, te invito 20 personas a casa. Qué bueno que está ese punto. ¿eh? Porque, a ver, no tenés manera de atender la parrilla propiamente y atender a la gente en las cosas que hacen de ser un buen anfitrión. Nosotros entramos en esa ecuación muy bien porque lo que hacemos lo hacemos de manera muy profesional y además la gente se puede desentender de que eso está circulando Claro. de buena manera. El servicio de catering, o sea, el servicio de parrilla, lo pueden identificar ustedes con el @unasador en Arroba Instagram, un asador en Instagram, exactamente. por ejemplo. Bueno, y contanos, yo la conozco la anécdota y es impresionante, esa prueba de fuego, ¿no? Que tuviste que transitar, muy traumática, Fue muy traumático. pero al final de cuentas fue como una epifanía. Dijiste, bueno, acá nació lo mío. Fue liberadora. ¿Qué fue lo que pasó? Primer oportunidad de hacer un cordero para mucha gente. Fue en un campo. Me habían invitado, me preguntaron si yo me animo. Yo, a ver, era el clásico asador familiar con la responsabilidad de los domingos, pero nada más allá de eso. Che, venite que vamos a hacer un cordero, fue más o menos lo que te ¿Y dije. te animás a hacerlo? ¿Tenés ganas? Sí, por supuesto. Digo, encantado, lo hago. Y tampoco fue como quizás lo haría ahora de investigar. Dije, bueno, a ver, yo ya vi más o menos gente hacer, tiene que ser así nomás. Y no, fue todo lo contrario. Me pasó, para empezar, el primer golpe grande fue encontrarme con el cordero caminando. Que no era nada menor que el capitalino, sobre todo en el interior no se da tanto, pero acá en Montevideo pasa mucho de que no tenemos la asociación directa de que la comida es un animal. La industria se ha hecho muy específica en esto de disociar el ser vivo Totalmente. del alimento. Claro. Mucha gente está convencida que la leche crece en las bolsas de en la las heladera. cajitas, en las cajitas. Entonces, Y los cortes de carne en las bolsitas. en las bolsitas. El disociar eso favorece el consumo. Y ahí te pero- mostraron te mostraron el grupo de bichitos ahí. y ahí me lo mostraron y dije, ¿cuál querés? ¿Cuál querés? Entonces, claro, el decir que mi dedo apuntara hacia un lado y eso significara que para ese bichito se terminaba, ya era una responsabilidad grande. Y la realidad, miré para otro lado y dije, ese, ¿cuál es? Sí, ese. Ese. Y bueno. Y te lo trajeron carneado. Y me lo trajeron carneado. Y salió mal. Me preguntaron si lo quería carneado. Yo le dije, no, hoy no. Hoy no. Y paso. Y paso. Y te salió mal. Y todo. salió espantosamente mal. Lo arrebaté, después lo quise emparejar. Pero eso porque estabas nervioso. Eso porque no tenía los conocimientos básicos de lo que era una transferencia de calor, de cómo enfrentar la situación de cocinar a punta de llama. O sea, el no tener la idea de cómo hacerlo, intentar hacerlo a más o menos, no aplicaba el más o menos. Porque capaz que el más o menos en una colita de cuadril lo disfrazás. Pasa. Claro. En un el animal cordero, entero no lo disfrazás. Claro, claro. Entonces, la verdad, se me juntaron las dos cosas. El mal resultado del producto, pero también el haber sacrificado un animal de mala manera por no Claro. saber hacerlo. Esa experiencia que además me pongo en tu lugar y es traumática, te permitió decir, bueno, pero lo voy a intentar, voy a tratar de hacerlo bien. Yo me prometí no volver no sé cuál es la palabra, desperdiciar quizás La oportunidad de la hacerlo. oportunidad de hacerlo y hacerlo bien, porque lo que terminas viendo a lo largo del tiempo es que vos sos un eslabón de una cadena muy larga que ni siquiera arranca el momento que lo van a matar. Se sembró la comida de ese animal, hay productores que lo cuidan día y noche, hay toda una cadena de eventos que hacen de que ese animal alcance su plenitud Ujú. para que llegue a mis manos Claro. y yo sea el último eslabón antes de servirlo. Claro. En este libro, además está ubicado allí como si fuera en un misal, ¿no? Yo digo que es la Biblia
que no debe faltar en el altar de ninguna parrilla. El otro día me hicieron una comparación de ese. En casa llega el fin de semana y dice el misal. Se abre y dice, bueno, hoy tenemos que corvina, busquemos la receta de la corvina. Y además ahí tenés, obviamente, recetas, tips, historias. Hay mucha historia, ¿no? Es que viste que poder contar la parrilla no te podés acotar a la carne o a la verdura, o sea, hace mucho más lo que es la parrilla uruguaya, porque es cultura, es encuentro. Nosotros tenemos un vínculo muy primitivo con el fuego, nos relacionamos de una manera con el evento del asado, mucho más amplia que solamente es vuelta y vuelta la carne. Claro. Y en cuanto al ranking de mitos, por ejemplo. Y bueno, yo creo que encabeza el número 1 el sellado. Ese es mi favorito, porque a todo el mundo que le decís por qué sellás la carne, la respuesta es para retener jugos, y es para nada así. A ver, contanos la verdad del sellado. Contemos la verdad del sellado. El sellado lo que hace básicamente es producir la reacción de Maillard, se llama. ¿Sí? Tiene un nombre químico de un científico llamado Maillard, que lo que básicamente es cuando la carne o cualquier alimento se expone a la temperatura, eso produce un cambio químico, ¿sí? Que libera y transforma la textura, libera nuevos olores, genera nuevas enzimas, nuevos aromas, genera ese cambio que hace que en el caso de la carne sea más atractiva a la vista, tenga un sabor mejor, tenga un color mejor. Pero todo ese cambio no retiene jugos. Claro. No se da el proceso de que se vuelva la carne impermeable por fuera por acción del calor, sino simplemente lo que hacemos es lo sellamos para que sea más atractiva al momento de alimentarnos. Un libro de estudio además, porque cada tanto apelás a esas páginas para ir descubriendo cuestiones. Ahí aprendí, sigo aprendiendo y mejor dicho, sigo estudiando. Aprender ya es otra cosa. Pero en el estudio veo que hay zonas de calor en la propia parrilla que son muy importantes también. Exacto. Yo siempre planteo que la parrilla se tendría que ver como una cocina doméstica, ¿sí? Con sus hornallas distintas. Exactamente, porque no todo lleva el mismo tiempo de cocción, no todo se trata de la misma manera. Y lo que sí pasa, que siempre intento ir en contra de esa imagen, de la foto del Instagram de la parrilla uruguaya, que tenés una vaca desarmada entera de punta a punta. Y de hecho eso no es compatible con una temperatura que sea pareja. Claro, porque ahí es todo bajo el mismo fuego. Digamos. Ahí tenés una temperatura muy grande y la gente dice, no, esto lo estoy aguantando, después lo pongo. Pero si lo aguantás en la parrilla, que hay 50, 60 grados residuales, se va a afectar el producto y después el resultado no va a ser óptimo. Claro. Sebastián, ¿y aprendimos con el paso del tiempo a comer mejor, a preparar mejor la parrilla? Yo creo que porque después está, disculpame la interrupción, pero ¿se sala antes o después o en el transcurso? Es que ahí está la respuesta, siempre es un depende. Yo apelo a lo siguiente. ¿Sabés qué le pasa a la carne cuando la salás? Esa es la primera pregunta que hay que responderse. Claro. La sal es higroscópica. La sal absorbe agua. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que si yo salo un pequeño pedazo de carne, como puede ser una entraña, el efecto higroscópico me va a retirar agua, y el problema de la entraña es que el 80% de la entraña es superficie. Si yo hago lo mismo con un bife ancho de 4 kilos, lo que me va a salir de agua es solamente una capita externa, que en el caso de que yo lo haga media hora antes, yo puedo usar esa deshidratación de la superficie para que se me adhieran otros condimentos, romero, ajo en polvo, cebolla en polvo, lo que yo le quiera poner para condimentar, voy a tener mejor adherencia. Claro. Lo que yo recomiendo en no salar es después. Ajá. ¿Por qué? Porque hay un margen mecánico de la propia mano que si te excedes no tenés vuelta. Claro. Mirá, ese es otro dato lindo, ¿no? Y después el tema de los puntos, ¿eh? Hay tantos puntos como uruguayos. Tantos puntos como uruguayos, y ese punto es doblemente polémico. Porque, a ver, a nivel formal hay un solo punto de cocción, ¿sí? Que sería el que se aplique a ese corte y el que haga que ese corte se exprese mejor. Ahí va. No todos los cortes de carne tienen el mismo punto de cocción. También está, por otro lado, que camina como en paralelo, un tema cultural de que queda muy bien decir que comes crudo. A nivel de restaurantes vos vas y, a ver, te habrá pasado capaz un grupo comiendo jugoso, che, yo quiero cocido, vos no sabés comer, viste que está como esa gastada de que yo realmente quisiera ver cuánta gente, por decir yo sé comer y como crudo, se animan a comer un blé y lo disfrutan, porque no es para cualquiera y no es para cualquier corte tampoco. Verdad, es verdad. Sí, ahí vamos, como decís, a mucha subjetividad y a no aparentar lo que después uno no disfruta, ¿no? Y a propósito de disfrute, qué importante, creo que hemos mejorado mucho también, qué importante es
no sé si se dice el emplatado también para la parrilla, seguramente sí, ¿no? Sí, claro. Pero la presentación, lo estético, esa cuestión, viste, digamos, no dejar a ningún sentido sin el estímulo. Es que viste que es muy visual esto. O sea, Claro. primero te tiene que poder ganar en la mirada y después sí. A mí hasta me ha pasado al revés. Están los que están viciados con los que están viendo, que después no importa si estaba tan rico o no, Mm. ya estás predispuesto Claro, a que te claro. va a gustar, entonces el camino está mucho más allanado. ¿Prohibirías las picadas? Yo creo que sí, porque creo Digo, que las picadas tradicionales, esas que a veces, viste, la de la bolsita, ¿no? La de la Tal vez una bolsita. picada de parrilla no está mal, ¿no? Pero es que pasa eso. Nosotros, como uruguayos que somos, y creo que es herencia europea, esta cosa que compramos comida como para un batallón, somos 3 para comer y hay 20 kilos de comida. verdad. Pasa eso, entre que el pan y todo lo que son las picaditas de bolsa, como decís, y sí, cuando llega la parte central, ya estás hasta acá arriba. Claro, la que hay que disfrutar. Entonces, Y no después, tiene mucho sentido. no tiene. Y ya en el cierre, tal vez el tema con el que deberíamos haber comenzado, y es la elección de la leña. Fundamental. La elección de- Fundamental. Y después yo tengo todavía alguna reserva con el otro componente de este asunto, que es el carbón. Sí, a ver, y cada vez menos, ¿no? Antes era impensable. Vos antes no podías plantear caer un asado con una bolsa de carbón. Te echaban, Te ¿viste? echaban. Porque, para empezar, de argentino para arriba y en la manera más Elegante. elegante y despectiva al mismo tiempo. La realidad es que la leña hace mucho a qué vas a cocinar, ¿sí? Ah, Porque no todas las leñas son para todo. Es muy importante conocer los tipos de leña que tenemos, por lo menos acá en Uruguay, principalmente eucaliptus como leña más blanda. sí. Después tenemos la de monte. que Eucaliptus es- para empezar, como se dice. el de arranque es Ah. fundamental el eucalipto, porque el eucalipto como característica hace mucha llama, lo que tiene una brasa muy mala. Muy mala. Y Y- después la leña para aguantar. Y la leña para aguantar y para generar realmente el material de cocción Ajá. va a ser o leña de monte, que es el espinillo, Sí. o en el caso, la gente de Maldonado, que tiene mucha cantidad de lo que es la leña ya más de monte nativo, Sí. coronilla y guayabo, Ujú. que evidentemente son de las leñas que tienen más detractores Claro. en cuanto a la conservación del monte nativo. Hay guías de tala que son los que están Sí, conservados. está pero regulado, las autoridades te dicen que está regulado y que además hay controles, en fin, bueno, hay que confiar en eso, pero es importante, sí, tener la leña de monte siempre y cuando sea Exacto. bien tomada, digamos. Pero ¿no? digamos, entre una mala leña, a mí dame siempre eucaliptus y carbón, Mm, que voy a tener un resultado Está bien. mucho más eficiente en la parrilla. sí, la acacia me está dando resultados. La ¿eh? acacia da muy buen Anda- anda resultado. bien, anda bien. El naranjo que anda en la vuelta bueno, también. vos me dijiste lo del naranjo, que también, donde uno tenga alguna posibilidad de madera cítrica, anda muy bien. Es ¿no? brutal. Es brutal. Bueno, Sebastián, muchas gracias Por favor, por un esta placer. nueva clase. Vamos a seguir invitándote para ver si algún día aprendemos. ¿eh? Totalmente. Y bueno, y un día lo vamos a hacer con un fuego prendido. Sí, exactamente, esa queda pendiente. El arquitecto Sebastián Manito, asador, arquitecto, como decíamos, estuvo en Este es el Plan. Hasta aquí esta primera entrega desde Asertiva Estudios. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. Ya los estamos convocando para el próximo domingo para seguir pensando juntos aquí. Este es el plan desde Asertiva Estudios por Canal 11 de Punta del Este para todo el país. Que pasen muy bien.